Doctora Nélida, con los buenos días, la pongo en contexto. Está usted a través de línea 1040 AM de La Voz del Norte en el departamento norte de Santander y a través de Facebook Live de nuestra plataforma Avancemos. Con los buenos días, vaya nuestro saludo y agradecerle de antemano por la participación en nuestro programa. Decirle a los cibernautas que cualquier inquietud la pueden hacer a través del chat. Vamos a interactuar para cualquier pregunta, hacérsela a la doctora Nélida. Nuevamente, con los buenos días, doctora Nélida. Bueno, buenos días. ¿Estoy hablando con Leonardo o con Jonathan? Con Leonardo Sánchez, sí señor, con Leonardo Sánchez. Tal para mí saber con quién estoy dialogando. Y mientras me dan respuesta es pues agradecer la invitación. El video que acabas el audio, porque no lo pude ver, me parece muy interesante y da pues los puntos claves de la discusión. Definitivamente, yo creo que estos tiempos nos han llevado a reconocer que no solamente es evaluar, sino que la evaluación no sea vista solamente como algo punitivo, como algo individual, sino definitivamente tenemos que evaluar pues desde lo colaborativo, desde el aporte de los estudiantes. Y hay algo muy importante en este momento y es también el papel que entró a tener la familia en esos procesos de evaluación. Entonces, pues Leonardo, yo creo que la evaluación tiene que dejar de entorpecer los procesos educativos. Nosotros evaluamos para aprobar. Nosotros no hacemos un proceso de formación o un proceso evaluativo donde en realidad se revisen todos los aspectos y no solamente nos encargamos de la nota. No sé qué otra postura se puede plantear, Leonardo, o con quién más podemos establecer el diálogo y hacer la discusión. Bueno, el tema es evaluación y promoción en medio de la pandemia. ¿Qué mensaje usted le haría, qué recomendación, sugerencia le haría usted a las comunidades educativas que en estos momentos pues están en un debate, en una discusión al interior de las mismas? ¿Cuál es la recomendación, cuál es el contexto que usted le da a ello en medio de esta pandemia? Bueno, Leonardo, es bien importante lo que tú me estás pidiendo. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del rol de docente para también asumir un rol de guía, asumir un rol de amigo y asumir un rol de una persona, de persona y de acompañante de esos procesos de los estudiantes. Porque es que a veces asumimos solamente el rol de docentes y el rol de revisión de lo que los estudiantes hacen. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer aquí, o lo primero que el mismo ministerio y las instituciones tuvieron que hacer, fue un diagnóstico donde se revisaron, y era una de las discusiones que dábamos hace poco en la Unigermana, donde hablábamos que ese diagnóstico permitió conocer nuestras necesidades y nuestras realidades frente a las TIC, que definitivamente en el país pues nos falta muchísimo para poder llegar a decir que aquí sacamos números, o el gobierno saca números indicando que tenemos unos altos índices de acceso al Internet, pero ¿qué pasa con las comunidades que están en el sector rural? Yo vivo en un sector rural y nos toca pagar bastante para poder obtener Internet, por ejemplo. También las necesidades reales de los estudiantes. Hay estudiantes que pues no tienen acceso a la información y entonces nos comparan, y aquí vuelvo, Leonardo, como a la discusión, y es nosotros como docentes debemos asumir un rol más desde una evaluación formativa, porque es que nos comparan, entonces comparan a la periferia con el centro
y el centro siempre le va muy bien, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está? ¿Cómo está el acceso a la información? Y yo veo que los docentes seguimos preocupados porque el estudiante siga aprendiendo las temáticas, ¿sí? Los temas, el temario de los currículos, pero los hemos llevado en realidad a reflexionar sobre lo que nos está pasando en este momento. Yo veo que hay muy poca reflexión, lo digo desde la realidad, desde lo que estamos viviendo como padres de familia, ¿no? No, yo sé que hay docentes que hacen la tarea, yo sé que hay docentes que están preocupados por sus estudiantes y los llevan y los motivan y hacen proyectos, pero es a ver, traigámonos una imagen que en estos días vi por allí en un noticiero donde la gente vuelve a la playa y vuelve a llenar de basura las playas. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos viviendo un proceso tan fuerte. eh, eh, esta pandemia nos cambió la vida, no nos permite tocarnos, no nos permite vivirnos como antes y seguimos en las mismas. Entonces es porque no estamos haciendo procesos evaluativos ni formativos que lleven a la reflexión de nuestras realidades. Yo creo que es eso. La primera, digamos que una primera sugerencia es, hombre, ¿por qué no paramos un poquito las temáticas y hacemos discusión de lo que nos está pasando y hacemos conciencia de lo que nos está pasando y llevamos a que los estudiantes apliquen todo esto y que vean su realidad? No es posible que nosotros no podamos volver a salir con tranquilidad, si no es con un tapabocas. Eso por un lado. Por el otro es, ¿qué tal si nosotros como docentes dejamos de poner talleres para que llenemos el cuaderno y más bien nos sentamos a reflexionar con los estudiantes o a que los estudiantes reflexionen sobre ciertas preguntas y sobre ciertos temas y les damos unos criterios? ¿Por qué? Porque es que al darle criterio al estudiante, donde el estudiante sepa cómo va a ser evaluado, inmediatamente yo lo llevo a un proceso autónomo. ¿De qué nos dimos cuenta? Este es otro punto, Leonardo, que hay que profundizar muchísimo, y es que nuestros estudiantes no tienen autonomía. Si en este momento nosotros como docentes revisamos cuántos estudiantes nos han mandado o nos mandan la tarea a tiempo, ¿sí? Los talleres y las tareas que les mandamos, y además esa fue otra preocupación del ministerio, correr a mandar guías y correr a enviar material para que los estudiantes tuvieran educación, y lo que hicimos fue saturar a las familias con materiales para completar y para llenar, y no donde no había ninguna reflexión y muy poco acompañamiento. Pobres docentes que tienen que irse hasta las regiones y hasta sus zonas a llevar los materiales porque no había otra forma de hacerlos llegar. Entonces yo también creo aquí que es potenciar todas esas capacidades que tienen los estudiantes y que establezcamos unas estrategias metacognitivas, que el estudiante aprenda a ser autónomo, que aprenda a valorar su conocimiento. Y todo esto de la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación es, pues en este momento hablar de trabajo colaborativo sería un poco difícil, ¿no? Pero digamos que con mis hijos logramos trabajar con sus compañeros de manera remota, telefónica, y eso también llevó a procesos de reflexión donde los niños se dieron cuenta que la escuela no es un espacio solamente para ir a aprender, es su espacio de socialización, de recreo, de felicidad en muchas ocasiones. Entonces yo creo, Leonardo, que esos son como los puntos. El primero es como el llamado a diagnóstico. Bueno, el diagnóstico ya lo hicimos, ya lo tenemos, pero es como el llamado a motivar a los estudiantes y a mejorar esos procesos de autonomía y que definitivamente hagamos procesos de reflexión frente a las realidades, que no le temamos. Nosotros como docentes podemos proponer nuestros currículos y que no le temamos también a la discusión frente a lo que está sucediendo en el mundo y en el país, y frente a lo que le está pasando al ambiente y frente a lo que nos está pasando a nosotros. Doctora Nélida, vámonos a una escena. Hoy el padre de familia en casa está al ladito de su hijo, está en eso que acabas de mencionar, en la coeducación, heteroeducación, igualmente coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. ¿Qué decirle a ese padre de familia en estos momentos que nos está escuchando? No, yo voy a sacar a mi hijo, deserta el hijo, de estudiar en esta época, yo mejor que pierda el año, mi hijo va a perder el año, en fin, ¿qué decirle a ese padre de familia
como sensibilizar a ese padre de familia en lo que el docente a través de educación en casa y virtualidad pues vaya a plantear? Bueno, Leonardo, yo creo que aquí, yo creo que es algo, mmm, es una situación bipartita, ¿no? Entonces tenemos que el padre de familia recibe información y yo creo, Leonardo, que aquí nosotros como docentes también tenemos que ver los perfiles de formación de nuestros padres de familia. Muchos de ellos, primero, no han salido de la primaria, muchos en la gran mayoría, otros no han terminado la secundaria y muy pocos tienen formación pregrado y posgradual. Entonces, si nos damos cuenta, primero es nosotros como docentes tenemos que ser tan dinámicos y tan didácticos que el padre de familia, que el mismo estudiante comprenda todo ese material que está recibiendo y lo pueda desarrollar. Eso sería como un primer paso. El segundo es nosotros como padres de familia permitamos que los estudiantes hagan la tarea. No los podemos sacar del sistema escolar y que pierda el año y pues porque no está aprendiendo nada. Yo creo que depende también de nosotros como padres. Nosotros también nos vemos en esas dualidades de qué hacer. Si estamos laborando y la mayoría de los estudiantes están quedándose en casa porque pues abrir el espacio para regresar a nivel laboral implica que muchos de los niños se están quedando solos en casa. Pero yo creo que los padres de familia tenemos también que asumir el proceso con responsabilidad. ¿Y qué es asumir el proceso con responsabilidad? Es tomemos la tarea y si tenemos preguntas busquemos al docente porque pues digamos que él es quien guía. En realidad nosotros somos quien guiamos el proceso, pero son los padres de familia los que deben apoyar. ¿Y qué hay que apoyar? Que el niño haga la tarea, que el niño lea, que el niño no olvide que tiene unas responsabilidades. Por eso hablaba yo ahorita de fortalecer el aprendizaje autónomo, porque eso es lo que nos está haciendo falta. Entonces, lograr que nosotros como padres de familia cumplamos con esos mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Cumplir pues con los talleres que nos dejaron, que asistan, pues bueno, esto es, Leonardo, y lo digo con mucho respeto, a veces nosotros como profesores esperamos que nos lleguen todos los estudiantes y la mayoría de ellos no tienen internet, por ejemplo, a una tutoría virtual. Pero ahorita digamos que es mucho más fácil que nosotros como docentes hablemos con el niño de manera telefónica, que podamos hacerles un acompañamiento de esa manera. Entonces es invitar a los padres, sacarlos de la institución, yo creo que no es la mejor opción, es lograr que se cumpla con los mínimos, que se cumpla con lo que el docente le está asignando en este momento y si se tienen preguntas abordar al docente para poder llegar a pues aquellos espacios de interacción mínima con nosotros, ¿no? Bien, vamos a interlocutar acá con nuestros cibernautas. Doctora Nélida, nos dice Ángel Fernández desde Sardinata, ¿cree usted, doctora, que las experiencias significativas y el intercambio de roles entre escuela y la familia es la evaluación más acertada para valorar y promocionar al estudiante? Ciro Antonio Palacio nos dice, la evaluación debe ser diagnóstica, formativa e integral. José Guillermo Vera nos dice, aprender no solo son los conocimientos, también se aprende a vivir el conocimiento al servicio de la vida, la sociedad del conocimiento como fundamento de la vida en el planeta. Nos está viendo María Cristina Orozco, de Magisterio al Día. Enlazamos allá con Magisterio al Día en Girardot. Los consejos académicos y consejos directivos y todo el gobierno escolar debe asumir este debate. Sí, señor. Desde hace rato lo hemos venido planteando. Judith del Carmen Castilla Hurón, son los valores que se les está impartiendo en el hogar, especialmente el compromiso y la responsabilidad. ¿Qué opinión le merece estas palabras de parte de nuestros cibernautas, doctora Nélida, en evaluación y promoción? Bueno, Leonardo, yo creo que para el docente que está en Sardinata, qué chévere poder algún día acercarnos por allí a esa tierrita. Pero yo creo que
Cuando él habla de experiencias significativas, yo creo que es ese aprender haciendo que también tenemos que abordar, y es como cuando tú le asignas y cuando tú eh, programas y cuando tú diseñas situaciones que tengan que ver con su realidad, que les dé significado a eso que están haciendo. Y yo creo que sí, que es puede ser una de las opciones y una de las mejores opciones para enfrentarse pues a estos momentos que estamos viviendo. Pero no solamente, por ejemplo, a nosotros nos pasó aquí en la casa, donde los docentes nos llevan, donde tuvimos que en familia, por ejemplo, hacer una huerta casera, además que nos sirvió muchísimo y ya estamos recibiendo, pues ya estamos cosechando. Y también veo que mira que no es necesario hacer cosas inmensas, son cosas muy puntuales, muy pequeñas, que lleven a los estudiantes a aprender de su realidad, aprender frente a lo que está sucediendo y aprender de manera significativa, como lo están diciendo. Esta frase del conocimiento al servicio de la vida me parece pues magnífica en este momento, porque es que me regreso a lo que estábamos diciendo, no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes, que es destruir nuestro planeta, que es destruir nuestros espacios, inclusive en la familia. Hay muchos aspectos que nosotros como docentes también tenemos que tener en cuenta, y es el entorno familiar de los estudiantes. Los estudiantes, y yo lo tengo seguro, no la están pasando bien en casa. Hay muchas situaciones familiares, personales, de maltrato, de poco afecto, que nos está llevando también a reflexionar frente a esos puntos. Pongo este ejemplo, como dice Leonardo, pongo esta situación. Un estudiante al que está lleno de guías, de sociales, de matemáticas, de geometría, inclusive de religión, y está siendo maltratado de manera permanente en su casa. Nosotros, ¿qué podemos esperar, digamos, a nivel como docentes frente a una situación así? Hay muchos aspectos que a nosotros como docentes nos permean, y nosotros definitivamente somos los únicos llamados a abordar esas situaciones. No sé, Leonardo, Mensaje final, sabemos de que usted tiene otro compromiso. Mensaje final a ese docente que a diario lo están llevando, lo están presionando a que tiene que entregar esto, que estos informes referente a la evaluación, que promoción, que grados, que vamos a mirar a ver cómo hacemos los grados, en fin. ¿Qué decirle a ese docente que a esta hora de la mañana está en sintonía con nosotros y que requiere pues un ánimo, una tranquilidad, una confianza al interior de su institución y comunidad educativa? Bueno, Leonardo, lo que es cierto fue que a todos nos transformó la vida esta situación, pero mucho más a los docentes. Cuando dicen que nosotros los docentes no trabajamos lo suficiente y que ahora nos están dando el salario de manera gratuita, yo creo que allí hay un gran error por parte de muchos estamentos. Y quiero decirles que no se rindan. Yo soy docente virtual también hace más o menos unos 15 años y sé qué es lo que les está pasando. Esta situación remota, porque hay que encontrar la diferencia entre la distancia, tiene todas unas estrategias, y nosotros los docentes lo que estamos haciendo actualmente es una situación remota. Tiene que llevarnos también a reconocer al estudiante como aquella persona que requiere de nuestro apoyo y de nuestro acompañamiento. Y hay algo que hablaba hace poco Carlos Enrique Calderón en una presentación de la UNESCO, y nos decía que es necesario como nosotros como docentes sepamos ese qué está pasando con nuestros estudiantes y ese cómo va a llegar. Que lastimosamente hay muchas situaciones administrativas que vamos a tener que cumplir y seguir haciendo, digamos que hace parte de todo ese currículo oculto que no se ve, que no es tangible para la sociedad, pero que yo les pido, profes, no nos vamos a rendir. De esta salimos en lo posible completos, unidos y fortalecidos, porque nos tocó aprender todo esto de las TIC, entre comillas, a las malas,
para muchos otros fortalecerlas porque ya venían implementándola, y es decirles, profes, trabajen en equipo, no pueden, este proceso no se hace solo. Este proceso, tal como decían en el video al inicio digamos que la introducción a este diálogo, y es que la única forma de salir de esto es de manera colaborativa y con el apoyo de todos. Y aquí no es quién sabe más, sino cómo aprendo de ese otro, que es quien tiene el conocimiento, sobre todo en este momento de crisis. Yo creo que miremos las fortalezas que tienen nuestros estudiantes e intentemos empujarlas. Intentemos empujar el deporte, intentemos empujar y cómo desde sus realidades los llevamos a reconocer. Cuando tú decías, Leonardo, ¿qué hacemos qué le decimos al padre de familia del estudiante que va a perder el año? Yo creo que aquí es también decirle a los maestros miremos qué otras estrategias podemos plantear para que estos estudiantes definitivamente no es aquellos que no mandaron las guías, aquellos que nunca cumplieron con nada, qué les tocó hacer durante la pandemia, qué tal si los ponemos a escribir, qué tal si les valoramos, por ejemplo, un cuento donde el estudiante relate todo lo que ha vivido y donde vaya incluyendo todas esas otras áreas del conocimiento y los llevemos como a eso. Y por ahora, Leonardo, yo hago la invitación a seguir trabajando en equipo. Los rectores, los coordinadores y los docentes han hecho un trabajo extraordinario. Aquí el sector en Paitman, que es donde estoy viviendo actualmente, yo estoy sorprendida por la forma como se unieron y cómo están trabajando en equipo. Entonces eso también lo motiva a uno como padre de familia a cumplir. Entonces, profes, con mucho cariño, seguir trabajando en equipo, no rendirse y seguir haciendo las cosas como la están haciendo. En cuanto a la evaluación formativa, sí, yo creo que nosotros los docentes somos los únicos que podemos proponer al ministerio, porque es que, Leonardo, cuando uno habla frente a la parte política, no podemos solamente, o frente al estamento aquel bueno, entonces aquí están los docentes, aquí están los directivos docentes y aquí está el sindicato. Yo creo que el sindicato también está llamado a no solamente hacer un trabajo político, sino también hacer un trabajo académico, de propuesta académica, donde, bueno, yo creo que las evaluaciones estandarizadas van a seguir, pero nosotros también podemos hacer un proceso muy bonito que nos lleve a evaluar de manera permanente y de manera formativa, que haya una evaluación formativa en realidad, y abandonar un poco la parte sumativa y la nota y la represión, y en palabras, aquí tengo la frase, quiero compartirla, de Paulina Flotz, es la evaluación debe pasar de ser la villana a ser la heroína y potenciar los aprendizajes. Entonces, con esta frase cierro, Leonardo. Yo creo que hay mucha tela que cortar frente a este tema. Los docentes tienen que acompañarse y seguir trabajando en equipo. Así que ánimo, profes. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Esperamos que Leonardo siga convocando este tipo de temáticas para poder seguir aportando. Gracias, Leonardo. ¿Repites la frase? Es tan amable, doctora Nélida, que me gustó. ¿Me la repites? Paulina Flotz nos dice que la evaluación debe pasar de ser la villana a ser la heroína y potenciar los aprendizajes. Entonces, aquí la frase. Gracias a usted, doctora Nélida, por compartir en sala con nosotros y todas esas apreciaciones y análisis. Bueno, nosotros también como dirigentes sindicales tenemos que pasar de ese tema político a ser propositivos en la academia, a ser proactivos y a darle herramientas. La antítesis que muchos hablan y que hemos venido planteando sobre la situación de la educación en medio de la pandemia.